Buenas, bienvenidos a todos después del break. Buenas a todos los que están online a través de Swapcard. Un gusto tenerlos de vuelta. Mi nombre es Sebastián Montini. Si quieren saber quién soy, busquen el video de la primera charla de la mañana, no me voy a repetir. Voy a estar con ustedes todo este segundo bloque de la tarde. Tenemos un montón de charlas buenísimas por delante y además en el Container A todavía tenemos en vivo unas cuantas charlas. Hay varios workshops que están ocurriendo y charlas on demand que pueden ver a través de la plataforma. Así que recuerden, pueden ver toda la agenda desde ahí, pueden armarse su propia agenda para no perderse nada. Y lo más importante es que si tienen preguntas para las personas que van a estar disertando, las puedan hacer a través de Swapcard, que nosotros las vamos a leer en vivo. Obviamente vamos a dar prioridad para la gente que está en la sala. Y si quedan dudas, las pueden mantener a través de Discord o de Slack de Sysarmy, que todos los speakers van a estar respondiendo ahí. A la gente que está en la sala les pedimos que desfragmentemos un poquito el escenario y nos movamos hacia los costados, así cualquier persona que entre después más tarde siempre puede encontrar un lugarcito. Estamos listos para arrancar. La próxima charla es sobre Data Science. Tengo un montón de guión acá sobre lo que debería decir sobre Data Science, que obviamente no lo voy a decir porque no lo estudié bien. Perdón, Jolo. Pero estoy seguro que a todo el mundo le pasó algo similar, ¿no? Estamos charlando sobre qué buena pizza que nos comimos anoche y a los 5 minutos estoy scrolleando Instagram y aparecen publicidades de pizzería todo el tiempo, ¿no? Es medio creepy, pero pasa. O estás buscando sobre tal artista favorito o tal película y cuando abrimos nuestra plataforma de streaming de música o de películas, está ahí, adelante del todo. Lamentablemente no pasa con toda la vida, o sea, yo tengo ganas de comer un helado, abro el freezer de mi heladera y no hay helado mágicamente. Estaría buenísimo que sí, pero bueno, si algún data science de la sala tiene ganas de empezar un proyecto con Internet of Things en las heladeras, los invito a escuchar esta charla. Vamos a estar hablando con Lautaro González, que se dedica a la ciencia de datos. Anteriormente fue consultor, estuvo en la programación también y el origen de su formación laboral es estadística y economía. Es licenciado en Economía de la UBA y tiene una maestría en Econometría de la Torcuato Di Tella. Se dedicó gran parte de su carrera a la docencia de ciencia de datos y matemática. Trabajó en consultoría, industria bancaria, investigación mercado. Ahora está trabajando puntualmente en cervecería y maltería Quilmes, en el equipo de Tech a cargo de armar el equipo de área de ciencia de datos. Es fanático de Boca, le gusta el básquet, viajar, bailar tango y cocinar. Completo. Así que le damos la bienvenida a Lautaro González para su charla iniciando en proyecto de ciencia de datos. ¿Cómo estamos? Lautaro, Muchas gracias. gusto. Y nos vemos en un ratito para las preguntas. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Buenísimo. Bueno, arranquemos. Ahí, tal como comentaban, soy Lautaro. La mayoría de la gente me conoce como Lauta. Soy Data Scientist. Trabajo hace más de 10 años en lo que son los datos. Pero al igual que la mayoría de los Data Scientists, de hecho pregunto, ¿en la sala hay algún Data Scientist? Levante la mano. Vamos. ¿Y economistas? O soy el único, ¿está bien? Pero bueno, vamos bien. Bueno, como la mayoría de los data scientists, no iniciamos nuestro camino laboral como data scientists, sino que, coincidimos, sino que iniciamos nuestro camino laboral en el mundo de los datos y a medida que vamos avanzando nos transformamos en data scientists. Es todo un recorrido ese. En el caso mío personal, mi primer trabajo fue en comercio exterior, nada que ver, liquidando impuestos de exportaciones e importaciones, totalmente alejado. Pero a mí siempre me apasionó la estadística. Siempre me apasionó el hecho de poder trabajar con datos y explicar la realidad a través de los datos. Entonces, hace más de 10 años, a través de la estadística, conseguí mi primer trabajo en lo que es investigación de mercado. Y ahí inicié mi camino como en el mundo de los datos. Estoy hablando hace más de 10 años. En esa época no estaban tan instalados los conceptos de data science, de machine learning, Python o R, había otros conceptos. De hecho, yo en LinkedIn ponía data mining en vez de data scientist. Y bueno, y ahí inicié el camino que lo estoy siguiendo al día de hoy y que lo pienso continuar por un largo tiempo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de data science. De hecho, data science es un tema bastante amplio. Se podría armar una jornada hasta de 2 días de lo que es data science, una muy buena idea. Y por lo tanto voy a enfocarme en lo que está más relacionado con mi posición actual laboral. Hoy en día yo estoy trabajando como líder de ciencia de datos. La foto que está ahí es de mi equipo de trabajo. Estoy muy orgulloso de mi equipo de trabajo. Una de las cosas que tiene Data Science que está muy buenas es que son equipos interdisciplinarios.
En mi equipo hay ingenieros en sistemas, hay economistas, hay licenciados en finanzas, pero hay un geólogo, por ejemplo. Y hay un ingeniero en biomedicina. No sé muy bien qué hace un ingeniero en biomedicina, me lo explicaron ya como 3 veces, sigo sin entenderlo, pero Iván es fenómeno como data scientist. Y la mayoría del equipo ingresaron en su primer trabajo como data scientist, tuvieron sus primeros proyectos. Por lo tanto, por hoy pensaba traer como temática cómo iniciar un proyecto de ciencia de datos cuando es tu primera vez en la ciencia de datos. Pensaba voy a hablar de eso. Entonces, empecemos a desmitificar un par de mitos. El primer mito, que es muy importante, la tasa de éxito de los proyectos de ciencia de datos es baja, es de aproximadamente entre un 10 y un 20%. Es mucho más baja, por ejemplo, que en proyectos de Business Intelligence. Ahí, como pueden ver en la métrica, el 85% de los proyectos de Data Scientist fallan. Ahí, para que tengamos en cuenta, el output de un proyecto de ciencia de datos es un algoritmo, es el entregable final. ¿Y cómo se mide lo que es el éxito de un proyecto de ciencia de datos? Que ese algoritmo sea utilizado por el equipo que toma decisiones, que ese algoritmo pase a producción. Cuando el algoritmo de ciencia de datos falla, cuando queda en una instancia de desarrollo, queda en un lindo PowerPoint que se presenta, pero después no se utiliza. Ese es el gran desafío que tenemos nosotros en lo que es ciencia de datos, y hoy justamente vengo a hablar de eso. ¿Cómo garantizarnos que cuando encaremos un proyecto de ciencia de datos, ese proyecto forme parte del grupo que se ve a la izquierda, el 15%? ¿Cómo garantizarnos que el proyecto va a tener éxito? De eso vamos a hablar hoy. Pero primero, antes que nada, hagamos un breve contexto. ¿Todos saben lo que es ciencia de datos en el auditorio? ¿Hay alguno que no lo sepa? Bueno, por eso hagamos un muy breve repaso de lo que es el contexto de lo que es hoy la ciencia de datos. Como podemos ver, hay una abundancia de información. La mayoría de las organizaciones están incursionando en lo que es ciencia de datos, y no estoy solamente hablando de empresas nativas digitales. También estoy hablando de empresas que tienen más de 100 años de historia, como la que estoy trabajando yo ahora. Y lo que estamos viviendo en el mercado hoy es una explosión en lo que es la demanda de recursos, de perfiles que trabajen con datos. No solamente data scientists, sino también data engineers, data analysts, todos los perfiles de datos. ¿Y a qué se debe esa explosión que hay en la demanda? Lo que estamos viviendo hoy en el mercado en Argentina, que se vivió ya en otros países y que se va a vivir en otros, es que hay una importante inversión en lo que es la transformación digital. Esa transformación digital que están haciendo las organizaciones se aceleró con lo que fue la pandemia del COVID-19. A partir de esa pandemia se aceleró con lo que es la inversión en transformación digital. Y esa transformación digital, ¿cómo se explica? En lo que es el desarrollo de plataformas digitales. Y ahí está el punto de la cuestión. Esas plataformas digitales son el nexo entre las organizaciones y sus clientes o consumidores. Si ustedes, por ejemplo, se fijan en su celular, van a ver que tienen muchas aplicaciones de empresas con las que antes interactuaban presencialmente y hoy interactúan mediante la aplicación digital, como por ejemplo bancos, restaurantes, gimnasios, el mismo estado. Ahora, esas aplicaciones digitales tienen como un primer objetivo mejorar lo que es la experiencia del usuario, obviamente, eficientizar la comunicación, pero hay un segundo objetivo detrás de estas aplicaciones digitales, que es recolectar información de sus clientes y consumidores. ¿Con qué objetivo? Con que esa información que se recolecta nos brinde un entendimiento de los clientes y consumidores a través de los datos. Y ahí está el punto. Esa caudal de información. De hecho, yo me acuerdo que hace 7 años más o menos, cuando uno iba a una charla de ciencia de datos, daban siempre el ejemplo de Facebook. Decían, si usted pone más de 10 likes en Facebook, Facebook sabe mucho más que usted, que su esposa. Y pum, daban el ejemplo ahí. Hoy en día no hace falta hacer una red social para tener un entendimiento de tus clientes y consumidores a través de los datos. Entonces, esa información que estamos recolectando, ¿con qué objetivo es? Con que la estrategia que tomen las organizaciones esté basada en datos. Que la toma de decisiones que hacen las organizaciones utilice como input la información que brindan los datos. Ese es el cambio de paradigma en el que estamos viviendo ahora y por eso es la explosión que hay en la demanda de estos perfiles. Ahora, esta transformación no solamente cambia las organizaciones,
sino que también va a cambiar el rol que tienen ustedes también. A modo de ejemplo, hace 2 días en mi trabajo, en una reunión, éramos 10 personas, estábamos hablando de la estrategia de la empresa en función de un proyecto puntual, y en la mesa había 4 directores y había 2 data scientists. Y ahí está el hecho. O sea, los analistas de datos empiezan a formar parte de la mesa. Empiezan a través de su trabajo brindar información para lo que es la participación en la definición de la estrategia de la empresa. Ese es el cambio paradigmático que hay ahora, del que ustedes van a tomar protagonismo a partir de ahora. Ahora, sigamos. ¿Qué es ciencia de datos? Acá aceleramos un poquito. Ahí está. ¿Qué es ciencia de datos? Ciencia de datos es la disciplina que integra 3 conocimientos. Conocimiento de gestión de los datos, conocimiento de modelos matemáticos y estadísticos y conocimiento de negocio. ¿Qué es conocimiento de gestión de los datos? Todo el herramental de técnicas y conocimiento que se necesita para lo que es gestión del dato. Gestión del dato desde lo que es acceder al dato hasta poder integrarlo, hasta poder generar una tabla, un dataset con campos calculados y analizarlo. Ahí, para los que están incursionando en este mundo, su principal aliado va a ser el lenguaje SQL, con el que van a comenzar. De hecho, yo siempre recomiendo, si quieren meterse en lo que es ciencia de datos, aprender primero SQL. El segundo conocimiento es modelos matemáticos. Los modelos matemáticos tienen como objetivo hacer que los datos hablen. Ese es el objetivo de un modelo matemático. El conocimiento de modelos matemáticos es el que más se trabaja en las escuelas y cursos de Data Science. Generalmente los cursos de Data Science le ponen más fuerza a desarrollar el conocimiento de modelos matemáticos. ¿Qué es un modelo matemático? Un modelo matemático conforma todas las técnicas y conocimiento matemático que va desde la estadística clásica hasta el machine learning, que lo que hace es que a través de los datos que tenemos generemos un output numérico. Ese output numérico puede ser una probabilidad, un ranking, una segmentación, que sea utilizado para lo que es la toma de decisiones. Y después está el conocimiento de negocio. Tengamos en cuenta que estos modelos matemáticos hay que utilizarlos. Hay que utilizarlos en una organización. Y esa organización puede ser muy diversa. Hay diferentes industrias, diferentes áreas. El conocimiento de negocio es el que nos dice cómo se va a utilizar el algoritmo, para qué se va a utilizar, con qué objetivo, qué se quiere solucionar. Generalmente los proyectos de ciencia de datos fallan cuando hay una falencia en el conocimiento de negocio. Después, temas muy importantes, no existe el data scientist que sea sólido en los 3 conocimientos. ¿O no? ¿Coincidimos? No existe un data scientist que sea sólido en matemática, gestión de datos y de negocios. Siempre el data scientist depende de dónde viene sólido en una de esas 3 áreas. Y está bien, está buenísimo, porque justamente los equipos multidisciplinarios vos necesitas diferentes perfiles de data scientist. Por eso es que hay una variedad de perfiles dentro de data scientist, de gente que estudia economía, administración, hasta ciencias de computación. Ahí la idea es que ustedes van a ser sólidos en una de estas áreas de conocimiento y se van a fortalecer en las demás. ¿Y cuál es el objetivo de la ciencia de datos? El objetivo de la ciencia de datos es, a través de los datos, brindar nuevo conocimiento explicado en los datos. Y que ese conocimiento nos sirva para tomar decisiones y para generar un impacto en una organización. Ahí, a modo de, tal vez de chiste, pueden ver todos el slide. Ahí tenemos un meme que yo siempre hago. Hay mucha confusión en lo que hace un data scientist. Está lo que ahí arriba a la izquierda, lo que la gente piensa que hace, arriba a la derecha, lo que mis papás piensan que hago, abajo a la izquierda lo que yo creo que hago y lo que en realidad hago. Yo no creo que mis viejos estén viendo la presentación, no creo que lo estén viendo, pero si lo están viendo les aviso, nosotros no hacemos cohetes, no hacemos nada de eso, tampoco arreglamos computadoras. ¿Qué es lo que hace un data scientist? Un data scientist tiene 3 grandes tareas. Primero, escucha activa. El data scientist tiene que escuchar a la organización e identificar cuál es su necesidad. La segunda tarea es pensamiento creativo. El data scientist tiene que ser creativo para pensar cómo resolver esa necesidad a través de los datos. Y la tercera tarea es programar, desarrollar mediante programación esa solución basada en datos. De hecho, si ustedes hablan con algún data scientist, se fijan en la computadora, la notebook de algún data scientist, van a ver que tiene abiertos generalmente entre 7 y 8 consolas de Jupyter Lab. O sea, ellos viven programando. ¿Programando para qué? Para a través de la escucha activa desarrollar la solución que pensaron creativamente a través de los datos. Ahora vamos a la segunda parte de la presentación.
ustedes van a arrancar su primer proyecto de ciencia de datos, ¿qué tienen que tener en cuenta? Como les comentaba antes, generalmente el 15% de los proyectos tienen éxito. Entonces, ¿cuáles son los 3 motivos tal vez más frecuentes? Lo digo en base a mi experiencia y en base a lo que hablé con otros colegas. Hay muchos más motivos, elegí estos 3 que son los más relacionados con los que comete un data scientist cuando inicia en el mundo de los datos, por los que un proyecto puede llegar a no tener éxito. Primero es, ahora lo vamos a desarrollar cada uno, ausencia de objetivos alineados. Ahora lo vamos a ver. El segundo es fallas en la calidad de los datos. Y el tercero es complejización excesiva. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Vamos para acá, ahí está. Tema importante, o sea, acá traje una frase de Steve Jobs solamente a modo inspiracional, pero para desarrollar, que no es trabajo de nuestros clientes identificar qué es lo que ellos quieren. También hay otra frase muy conocida que es, hay que enamorarse del problema, no de la solución. ¿Cuál es la clave del éxito? Para que un proyecto de Data Science tenga éxito, necesitamos que ocurran 2 cosas. Que haya comunicación y compromiso. Ahora, comunicación y compromiso, ¿entre quién? Entre el equipo que desarrolla y el equipo que toma decisiones. Tengamos en cuenta siempre eso, que los algoritmos tienen como objetivo que el equipo que toma decisiones los utilice para definir su estrategia. En todos los proyectos siempre hay 2 grandes equipos, un equipo técnico y un equipo más de gestión estratégico que toma decisiones. Esos 2 equipos hablan lenguajes distintos. Y ahí la clave es que haya comunicación y compromiso entre ellos. ¿Y cómo lo logramos? Teniendo en cuenta bien claro cuáles son las responsabilidades de cada uno. Del lado de lo que es el equipo técnico, la responsabilidad está en la comunicación. Generalmente lo que es el equipo que toma decisiones o el negocio o el usuario final no sabe de ciencia de datos, no sabe qué es un algoritmo, no es técnico, está en otra dimensión mirando otras variables. Y generalmente hay que explicarle lo que es la ciencia de datos, qué es un algoritmo. Ahí es responsabilidad del equipo técnico hacer el catch-up para que el equipo de negocio pueda entender qué es lo que se va a hacer. Y también lo que es alinear la comunicación. Ahora, tema fundamental, ¿cuál es la responsabilidad del equipo que toma decisiones? Formar parte activamente del desarrollo. Si el desarrollo del algoritmo lo hace el equipo técnico y el equipo que toma decisiones aparece el último día o un día antes, el proyecto va a fracasar. El equipo que toma decisiones tiene que participar desde día 1 del desarrollo, proveyendo feedback y validando las definiciones. Ahí está la clave. Segundo, generalmente yo tomo entre 2 y 3 entrevistas de trabajo a Data Scientists por semana. De hecho, si después quieren hablar, les puedo comentar en el after cómo tomo las entrevistas. Y siempre hago preguntas, siempre le pregunto a todos los Data Scientists cuál es el primer paso de un proyecto de ciencia de datos. Siempre le pregunto eso. Si el Data Scientist no tiene experiencia laboral y es su primera experiencia laboral, como Data Scientist lo que me va a responder es limpieza de datos. Siempre me dicen lo mismo. Eso no es del todo correcto y eso tiene que ver también porque en las escuelas y cursos de Data Scientist, por un tema práctico y totalmente entendible, siempre parten de darle al estudiante el dataset y la pregunta de negocio y arrancan el proyecto a partir de ahí. En la vida real eso no ocurre. En la vida real se parte desde mucho más atrás. ¿Qué es lo que hacemos nosotros y nos funciona en mi equipo de trabajo? Es hacer un FODA, juntarse con el área de negocio y entender su contexto. O sea, nos juntamos y le preguntamos sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Más allá de que se resuman o no con datos, solamente para entender cómo es su dinámica de negocio y sus necesidades. Después vemos si se puede resolver o no con datos, pero primero entendemos cómo están parados ellos hoy. Después viene la etapa más compleja, la que más tiempo lleva, donde más trabas hay, es luego de que entendimos cuál es la necesidad que tiene el área de negocio, el equipo que toma decisiones, ir a buscar el dato. Y ahí es como que se abre ahí como una especie de árbol de decisión. O sea, primero hay que entender si del lado del equipo que toma decisiones está el compromiso de que nos den los datos. Luego, si nos dan los datos, hay que entender dónde están los datos, si son accesibles o no para nosotros. Luego entender esos datos en cuántos sistemas de origen están. Si están en un único data warehouse, están distribuidos en varios sistemas de origen. Luego hay que entender si esos sistemas se pueden integrar, esos datos se pueden integrar en uno solo. Luego entender si esos datos son reproducibles,
si ese dato que tenemos hoy, el año que viene se va a seguir generando o va a tener una interrupción. Luego hay que entender la historicidad de esos datos. ¿Qué antigüedad tienen? Si tienen 6 meses de historia o más de un año de historia. Luego hay que entender la calidad de esos datos. Si esos datos, ¿qué calidad tienen? Si tienen campos nulos o no, si tienen completo todos los valores o tienen valores sin completar. Y luego, por último, hay que entender si esos datos son veraces, son aceptados por el equipo que toma decisiones y los considera como válidos. Ese es el segundo desafío que hay. Toda esa iteración, que hay que hacerla y generalmente tiene éxito, pero hay que hacerla. Luego hay que diseñar la solución. Ahí, a muy breve modo de resumen, lo que hacemos siempre nosotros es responder 4 preguntas. ¿Para qué? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Y qué? Que es una especie de impact mapping. ¿Para qué es? ¿Para qué se necesita un proyecto de ciencia de datos? Actores es cuál es el equipo que está involucrado. ¿Quiénes van a tomar las decisiones? ¿Quiénes van a utilizar el algoritmo? Impacto es qué es lo que se espera como resultado. Y entregables es qué es lo que se va a entregar como output final. Si se va a entregar una probabilidad, un ranking, una segmentación. Ese ejercicio lleva entre 3 y 4 reuniones y no tiene que hacerlo el equipo técnico por separado. Es un trabajo en equipo, un trabajo entre el equipo de desarrollo y el equipo que va a utilizar el algoritmo. Es un trabajo en equipo y es la única forma de generar compromiso por parte del equipo que va a tomar las decisiones y garantizando que el algoritmo se va a utilizar. Luego, tips muy importantes cuando inician un proyecto de ciencia de datos. El objetivo final siempre es la monetización, siempre. O reducir costos, o incrementar ingresos, o generar más rentabilidad, siempre. Por lo tanto, cuando se inicia un proyecto de ciencia de datos, más allá de que se defina qué es lo que se va a entregar y cómo se va a utilizar, hay que definir siempre cuál es la variable de negocio, ese KPI, que se quiere mejorar. Puede ser ventas, puede ser costos, puede ser distribución, puede ser rentabilidad. Si es sector público, puede ser el costo de la cantidad de camas de un hospital ocupadas. Pero siempre hay que identificar, cuando se inicia el proyecto, cuál es el KPI que se quiere mejorar, siempre. De esa forma, si se logra identificar, se logra identificar el norte del proyecto. Y ahí el data scientist o los data scientists, cuando piensan el proyecto, la solución, van a pensarla con ese norte. Y por otro lado, también genera un compromiso por parte del equipo que toma decisiones y aparte también tenés una forma de evaluar si el algoritmo tuvo o no tuvo éxito. Uno, tal vez, de los grandes aprendizajes que tuve en los últimos 2 años es el concepto de MVP, es el concepto de producto mínimo viable. ¿Qué es lo que pasa? Las organizaciones generalmente, acá en Argentina y en todo el mundo, a ustedes les debe pasar también, viven cambiando de prioridades. Lo que es hoy una prioridad no lo es dentro de 6 meses. Por lo tanto, hacer un desarrollo que lleva entre 6 y 8 meses, cuando estamos iniciando en lo que es ciencia de datos, no tiene resultados. Generalmente lo que termina pasando es que el área de negocio se termina desmotivando y no se utiliza el algoritmo. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros siempre es hacer MVPs. Cuando salimos con un algoritmo, hacemos el primer algoritmo, lo hacemos lo más simple posible, pero suficiente, que genere resultados. Lo hacemos en 2 o 3 meses. Luego lo iteramos, el algoritmo lo testeamos, sale a la calle y lo probamos, recabamos feedback y ahí lo vamos mejorando. Pero nunca hacemos desarrollos, cuando iniciamos, de 6 u 8 meses. Siempre algo cortito que se testee y se utilice. Eso es fundamental, sobre todo cuando estamos en una organización que no tiene experiencia en ciencia de datos. Eso pero es clave, o sea, la búsqueda de quick win. Por último, los últimos slides, vamos bien de tiempo igual. Sobre todo, imaginen que ustedes son consultorías, son desarrolladores externos todavía. Es todavía más importante eso. Tener un roadmap, un Gantt. ¿A qué me refiero con esto? Calendarizar cada una de las tareas que van a hacer. Desarrollar en estos 3 meses de desarrollo, en la semana 1 hago tal cosa, en la semana 2 tal cosa. Calendarizar las tareas de cada uno del equipo de desarrollo. Es fundamental eso para dar transparencia a todos los equipos involucrados de cómo va el proyecto, si el proyecto está atrasado o viene bien. Y generalmente lo que se está haciendo ya hace años, yo lo hago en mi equipo de trabajo, es ese roadmap y Gantt incorporarle metodología Agile. Tenemos metodología Agile, que yo lo vieron antes, tengo entendido, como Scrum, como Kanban. Ahí en Data Science utilizamos Kanban, en mi equipo de trabajo utilizamos Kanban como metodología Agile
para todo lo que es el seguimiento de los proyectos. Lo que tiene el hecho de usar metodología Agile es que le das una transparencia a cómo está el proyecto hoy, de modo que cualquier persona involucrada en la organización pueda hacer un monitoreo del proyecto. Con Kanban lo que se hace es las tareas de cada uno de los integrantes del equipo se microsegmentan a lo mínimo posible y se categorizan como si están en una etapa para hacer, haciendo o finalizando. Después, para ir cerrando, ¿lo conocen este slide, este meme? Yo tengo la costumbre de cuando me voy de un trabajo, mando siempre en el grupo de WhatsApp ese meme. De hecho, he recibido bastantes puteadas por eso, pero lo hago siempre en joda. O sea, ojalá que no me esté viendo nadie en mi laburo porque se van a asustar. Pero bueno, o sea, yo siempre pongo lo que es documentación. La documentación es fundamental. ¿Por qué? Porque en los proyectos de ciencia de datos, generalmente con la rotación laboral que hay, el data scientist que inicia el proyecto no termina. Siempre hay mucha rotación. Ahora, cuando hablamos de documentación, no hablamos solamente de lo que es el documento funcional. En Data Science también hay que documentar y guardar lo que es el notebook con el que se desarrolló el modelo y los datasets utilizados en la instancia de desarrollo. De modo que si un Data Scientist después, dentro de 6 meses, otro vuelve a correr el mismo algoritmo, lo puede replicar. Por lo tanto, siempre hay que documentar todo, datasets, notebooks y la documentación funcional. Y para ir finalizando, este señor muy adorable, se llama George Box. Más allá de que hoy hablé de gestión, adentro mío hay un gran nerd, o sea, muy fanático de la matemática. ¿Saben quién es George Box? No. George Box es un estadístico, es el creador de lo que es la metodología Box y Jenkins, de lo que es series de tiempo en lo que es estadística. Todo lo que es modelo ARIMA, ARMA, no sé si escucharon. He tenido una frase que yo siempre repito cuando doy una clase de Data Science o de estadística, que es: todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. ¿A qué me refiero con eso? El modelo matemático es una simplificación de la realidad, por lo tanto siempre tiene un margen de error. No existe modelo matemático que no tenga margen de error, siempre todos tienen un margen de error y no se va a lograr el modelo perfecto. Y si lo logran es que está mal, es que hay overfitting. O sea, pero entonces siempre tienen que buscar el modelo, o sea, siempre tienen que saber que el modelo va a tener un margen de error. Por lo tanto, el objetivo del Data Scientist no es buscar el modelo perfecto, sino buscar el modelo que sea útil, el modelo que sea más útil para la organización. Con eso finalizo, les agradezco mucho su atención, público estupendo, y bueno, me quedo para las preguntas. Muchas gracias. Excelente, Lautaro. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a arrancar con el Q&A. Como siempre, prioridad a la sala. Ya saben, levantan la mano, les acercamos un micrófono. Allá arriba. Más que nada para que la gente del lado del streaming también pueda escuchar las preguntas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Amelia. Quería preguntarte, esto es un proyecto de software, ¿no? ¿Implementan etapas de calidad antes de entregar ese software o el testing se hace directamente en producción a partir de los resultados? Ahí la pregunta que hicieron es la instancia de testing, Sí. que es lo que es la user acceptance, sí, me estás preguntando. Claro, antes de utilizar el algoritmo en producción, digo, si hay etapas de testing de ese software y cómo sería. Ahí la etapa de testing lo que hacemos es, generalmente el algoritmo se utiliza, se implementa en testeo a una mínima escala. Por ejemplo, testeamos el algoritmo, estamos con un algoritmo trabajando ahora de lo que es recomendación de productos, por ejemplo. No testeamos el algoritmo en toda la Argentina, lo testeamos en una ciudad, en este caso en Córdoba, por ejemplo, se elige siempre Córdoba generalmente. Testeamos el algoritmo en esa ciudad, lo testeamos en entre 20 y 50 puntos de venta y ahí lo probamos, el algoritmo. Y ahí la instancia de testeo. Esa instancia de testeo es en la realidad, o sea, con datos reales. No necesariamente el algoritmo pasó a producción, puede ser que haya un data scientist detrás que está programando el algoritmo y tira los resultados del proceso batch y se prueban ahí. Eso pasa, no es que pasa a producción por completo, se testea de forma manual, pero se testea siempre en mínima escala. No testeas, en el caso mío de mi trabajo, no testeas con todos los clientes de toda la Argentina, sino una escala puntual, una ciudad con un grupo de clientes.
Esa es la etapa. Y ahí sí, la instancia de user acceptance y después, bueno, se va evolucionando a más escala y ahí se va implementando. Por favor. ¿Vamos allá? Hola, acá Sí. Matías. Gracias por tu charla, Lautaro. Buenísimo. Dijiste que usabas Kanban como metodología ágil. ¿Has usado Scrum? ¿Por qué no? Ahí el problema con lo que es la metodología Scrum y metodología Kanban es que la metodología Scrum es muy rígida a través de sprints. Y el trabajo del Data Scientist, a veces el sprint del Data Scientist dura entre 2 y 3 días. El Data Scientist testiga una hipótesis, prueba un desarrollo, esa prueba puede durar 2 o 3 días. Por lo tanto, lo que termina pasando es que los sprints de Data Scientist se reducen a un plazo mucho menor, de 2 o 3 días. Y por eso es que nos es más flexible la metodología Kanban que Scrum. La metodología Scrum termina siendo más rígida a través de sprint. Y aparte, lo que es la planificación del sprint es mucho más complicado en Data Scientist, porque ahí es pura prueba y error, testeo. Tenemos otra más allá abajo. Acá. Sí. No, con dos compañeros que hicimos hace poco un bootcamp de Data Science, estamos Sí. por empezar un proyecto como para no perder el ejercicio, Buenísimo. digamos. Y somos pocos, vamos a ser 3, pero más que cantidad de personas, te quería preguntar cantidad de roles y qué roles deberíamos identificar bien como para dividirlo entre nosotros, digamos, que vamos a ser 3. Cuáles no pueden faltar como para decir, bueno, vos te encargás exactamente de esto y vos de esto y vos de esto y así. Bueno, ahí tema roles. En los proyectos de Data Scientist puede haber entre 1 y 2 Data Scientists. Está el perfil del Data Engineer. El Data Engineer es el que va a buscar el dato. Va a buscar el dato y se lo disponibiliza al Data Scientist. Ahí la pregunta que te haría a vos es, ¿con qué datos vas a hacer el proyecto? ¿Qué tan complejo es acceder al dato? Si acceder al dato no es una complejidad, no hace falta un Data Engineer. Si el dato lo están bajando de un portal público de Buenos Aires, no va a hacer falta un Data Engineer. Ahora, si para buscar ese dato tienen que integrar diferentes sistemas de datos, ahí hace falta un Data Engineer. Eso es lo primero. Después está lo que es el Data Scientist que desarrolla el modelo. Y después hay un tercer perfil que se llama Machine Learning Engineer. Ese perfil es el que automatiza el algoritmo en producción para que se ejecute periódicamente y lo monitoree. Esos son los 3 grandes roles. Data Engineer que busca el dato, Data Scientist y Machine Learning Engineer. Y después, acorde a la complejidad y el tamaño del proyecto, si es un proyecto gigantesco, entran en juego otros roles, como por ejemplo el Scrum Master o Kanban Master, que es el guardián de la metodología Agile. Y hay otros perfiles, como por ejemplo Business Translator, que es el que hace un entendimiento de los datos, se releva el modelo de datos, identifica cada uno de los campos. Eso tiene que ver con la complejidad del proyecto. Yo lo que haría sería, como comentaba antes, ir a lo mínimo, ir a lo mínimo, arrancar chico y después ir creciendo. Tenemos Hola, una más Lautaro, allá. ¿cómo Sí. estás? Como UX designer, que soy yo, hoy Data Driven Design es como una metodología que está muy en auge. ¿Cómo desde el equipo de trabajo de diseño y negocio podemos incluir y dar un espacio a los Data Scientists? Ahí te comento por experiencia en otros trabajos, todo lo que es la usabilidad de la aplicación es datos. O sea, cuando la persona se conecta a la app, imaginemos un banco, cuando la persona se conecta al portal de la aplicación, los pasos que el cliente hace para llegar a pedir el producto son datos. Si el cliente, por ejemplo, se conecta y hace determinada secuencia en el Customer Journey y después la abandona, es un dato. Todos los datos de lo que es la usabilidad del cliente consumidor en la aplicación son datos que se pueden relevar para poder mejorar la performance. Otro ejemplo que se me ocurre es cómo disponibilizar las promociones, cómo visualizarlas. Ahí es otro dato. Ahí lo que yo haría sería hacer A/B testing. Por ejemplo, vos tenés una aplicación, haces 2 formas de mostrar una promoción, la mostrás ahí y después evaluás con técnicas estadísticas cuál es la más performante. O sea, en una línea sería hacer A/B testing y analizar el Customer Journey y ver ahí cómo se puede mejorar y optimizar para tener más productos. ¿Qué tal, Lautaro? Sí. Soy Marcelo Mendoza. Más que una pregunta técnica, me gustaría saber sobre alguna experiencia que hayas hecho o resuelto en la vida real y qué inconveniente pudiste resolver. No sé si- ¿En proyectos? Sí. No, ahí más que nada los relacionados con bueno, hay un montón, pero te digo, por ejemplo, lo de este año, por ejemplo, modelos financieros, lo que es otorgamiento de préstamos. Ahí, por ejemplo, el problema que tenemos es, hicimos un algoritmo que tiene como objetivo dar una recomendación de préstamo puntual para cada uno de los clientes. Ahora, ahí hay también una instancia de lo que es implementación. Por ejemplo,
cuando vos tenés que implementar el algoritmo, tenés que también interactuar con otras áreas, el área de finanzas, el área de legales. Y el problema que teníamos, por ejemplo, nosotros habíamos desarrollado un algoritmo, pero el equipo que estaba del otro lado nos pedía una garantía para poder incrementar el monto de préstamo. Entonces ahí lo que hacíamos, había que tener una discusión con el equipo que estaba del otro lado para que nos permita subir el monto de los préstamos sin tener garantía. Ese es un problema puntual. Otro problema que tuvimos el año pasado es hicimos un score que tenía como objetivo brindar para cada uno de los clientes que estaban en el segmento online una recomendación de un producto. Ahora, ¿qué problema teníamos ahí? Teníamos un tema de habeas data, que no éramos los dueños de todos los datos, sino que había datos que eran compartidos con otras empresas. Todos los problemas que terminé teniendo tienen que ver con la implementación en el momento que el algoritmo sale a la calle. Nunca tuve problemas tanto con lo que es la parte matemática de hacer el mejor algoritmo. Siempre está del otro lado. Y ahí está en la instancia de lo que es la planificación. Y otros temas se resuelven, obviamente, pero bueno, terminan demorando en la implementación del proyecto. Pero son temas, los temas que yo siempre tuve fueron más relacionados con esa área, más cómo implementar el modelo. Igual después lo hablamos, si querés, en el after lo seguimos hablando, sí. Y le tiro más datos, sí. Tengo más de 10 preguntas online, así que elegí un número del 1 al 10 y vamos con una. El 11, no, mentira, no, el 5, dale, sí. 5. ¿Cuál es una de las escuelas que a tu parecer tiene un mejor programa de Data Science donde podría estudiar? Hacemos jugada. No, ahí estás complicando. No, igual son todas buenas. El tema es la práctica. Y yo siempre recomiendo, igual si me preguntan a mí, yo haría una maestría en ciencia de datos, ojo. Ahí las maestrías son mucho mejores. La de la UBA es mi favorita, la maestría de la UBA en ciencia de datos. Ahora, si quieren iniciar de a poco, yo haría un curso, sí, en una escuela de ciencia de datos y después lo complementaría con cursos online y con lo que es práctica, y con lo que comentaba antes en la charla anterior, con lo que son los bootcamp. Una Igual más. sí, yo iría con maestría, después sí, con los cursos, sí. Una más cortita. Python es aliado de Data Science. ¿Qué herramienta de visualización consideras que es la más completa hoy en día? Python tiene Bokeh, una librería para hacer gráficos, después tenés R con Shiny. Generalmente las empresas igual tienen su propio software de visualización. O sea, donde yo laburo tenemos un software que es el de Microsoft para visualizar. Pero igual si quieren visualizar sin ningún software enlatado, o sea, tienen R con Shiny y Python con Bokeh, sí. Bueno, espero que todos hayan disfrutado la charla. Muchísimas gracias, Por favor, Lautaro. y me quedo. ¿Cualquier pregunta? Gracias. Muchas gracias a todos los que nos están viendo online en vivo. Vamos a hacer una breve tanda de nada más que 2 minutos y enseguida volvemos con Mariana y la próxima charla. Buenísimo. Gracias. Gracias.